Bienvenidos, compañeros y compañeras de cada rincón del mundo. Es un honor que estemos juntos, una vez más, aquí en Conciencia Interior. Hoy nos sumergimos en las páginas de un texto fundamental, el pequeño libro rojo. Esta es una introducción humilde, pero poderosa, a los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Es un mensaje directo para aquellos cuyas vidas han llegado a un punto de ingobernabilidad total debido al alcohol, las drogas o al peso de emociones que ya no podemos cargar. Nuestro propósito hoy, al explorar esta interpretación, es construir juntos ese plan vital de 24 horas. Este material no es una invención, se cimenta en la información básica de nuestro libro azul de Alcohólicos Anónimos y en la experiencia práctica de miles de compañeros que, antes que nosotros, encontraron la tranquilidad mental y una sobriedad feliz. A menudo, el mayor enemigo somos nosotros mismos. No nos damos cuenta de hasta qué punto estamos enfermos, física, mental y espiritualmente. Por ignorancia, intentamos reducir el programa, intentamos acomodarlo a nuestro punto de vista distorsionado. Pero, ¿quiénes somos nosotros para cambiar una fórmula que ha salvado tantas vidas? Es fundamental compartir el acopio de conocimientos de aquellos miembros de mayor antigüedad, aquellos que han tenido éxito donde nosotros solo hemos visto caos. Pocos de nosotros entendimos, al principio, la peligrosidad de nuestra situación. No comprendimos cómo el alcoholismo había deteriorado nuestro organismo y nuestra mente. Sin la ayuda y cooperación de otros miembros, nunca habríamos captado la verdadera efectividad de este sencillo programa. Porque sí, el programa es sencillo, necesita poca interpretación. Da resultados, siempre y cuando lo vivamos conscientemente. Las barreras para nuestro éxito no son externas. Son la ignorancia sobre nuestra enfermedad, las reservas mentales, la indiferencia, la falta de honradez y, en ocasiones, daños orgánicos severos. Alcohólicos Anónimos no es una religión, no le debe nada a la religión organizada, a la medicina o a la psicología. Pero, ha tomado de todas ellas sus virtudes terapéuticas para modelar una nueva forma de vivir, una donde volvemos a ser ciudadanos útiles y respetados. Este programa está ideado para quienes ya no tienen freno. Está hecho para los que, sinceramente, quieren una sobriedad permanente y están dispuestos a llegar a cualquier extremo para conseguirla. Aquí es donde muchos se quedan atrás, si solo buscas aprender a controlar tu manera de beber, si buscas una sobriedad limitada, sencillamente no estás listo. La recuperación exige una rigurosa honradez con uno mismo. Exige un deseo vehemente de sanar y la aceptación de un poder superior. Pero atención, abrazar conceptos espirituales no significa entrar en una religión organizada. Tenemos el privilegio de interpretar a ese poder superior bajo nuestro propio concepto. Los miles de nosotros que nos hemos recuperado somos la prueba viviente ante el mundo de que el alcohólico, el drogadicto o el enfermo emocional no tiene por qué terminar en un desahuciado. Estamos aquí para demostrar que, viviendo según esta filosofía, el alcoholismo puede ser arrestado. Sin embargo, debemos hablar con franqueza. La sobriedad diaria es nuestra finalidad, pero no beber no es suficiente. Tenemos que destruir el egocentrismo, adquirir humildad y respeto por nosotros mismos. Los 12 pasos no son para tomarlos a la ligera, ni para atolondrados, para muchos, este es nuestro último puerto de escala. ¿Por qué algunos miembros, aún admitiendo su alcoholismo, no encuentran esa sobriedad feliz? La experiencia nos ha mostrado razones claras. La visión errónea, aquellos que ven esto como un problema moral y no como la enfermedad fatal que es. El daño físico, algunos ya presentan lesiones cerebrales avanzadas. El refugio en químicos, el empleo de sedantes impide el cambio de personalidad necesario para la recuperación. La falta de voluntad propia, los que son forzados a entrar, sin sinceridad, rara vez duran. El error de diagnóstico, algunos bebían en exceso, pero no eran alcohólicos, no tenían la naturaleza de aquellos que perdemos el control. La barrera intelectual, el ateo que cierra su mente a cualquier concepto espiritual, incluso a uno propio. La falta de honradez, quien no puede ser honesto consigo mismo, tiene pocas probabilidades. El motivo equivocado, los que vienen solo para apaciguar a la esposa, al patrón o al juez. No tenemos nada para ellos hasta que ellos mismos se califiquen como alcohólicos. La brevedad del historial, aquellos para quienes la bebida es un inconveniente temporal y no un asunto de vida o muerte. La parcialidad, quienes intentan seguir el programa a medias. El egoísmo, los que buscan interpretar los pasos para su propia conveniencia. La psicopatología,
casos donde existen condiciones psiquiátricas subyacentes. A menudo nos preguntamos por qué nos cuesta tanto encontrar la salida. La realidad es que, para la inmensa mayoría de quienes nos vemos reflejados en estos grupos, el camino de recuperación es un terreno escabroso. No hay muchas probabilidades de éxito si no somos capaces de mirar a los ojos a nuestra realidad. El alcoholismo no es un mal hábito, es una enfermedad fatal, y para sanarla, hace falta un interés vital, casi desesperado, por recuperar nuestra propia vida. Hay, es cierto, algunos que llegan habiendo sufrido pocos quebrantos, aquellos que clasificamos en el grupo 9. Ellos podrían salvarse si logran verse a sí mismos con absoluta claridad, pero como han perdido poco, el riesgo de arrogancia es alto. Su única oportunidad es ser profundamente receptivos, aprendiendo de las amargas experiencias de los demás para no tener que vivirlas en carne propia. Para ellos, como para todos nosotros, el único camino seguro es el tratamiento riguroso basado en los 12 pasos. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, yo no soy alcohólico, esto es solo una mala racha? Es un razonamiento peligroso. Algunos intentan evitar el programa creyendo que pueden controlar su destino, pero la verdad es terca. No es sino hasta que el alcohólico se ha castigado duramente, y ha permitido que su familia también sufra los estragos de su conducta, que comienza a considerar seriamente su situación. Aún entonces, necesitamos probar una y otra vez que no podemos beber, estrellando nuestra cabeza contra el muro de la adicción durante mucho tiempo, hasta que finalmente, en la derrota, nos conocemos a nosotros mismos. Para quienes están dispuestos a aceptar que el programa de Alcohólicos Anónimos es el único medio, nuestra recomendación es sencilla pero profunda: estudien el libro Alcohólicos Anónimos. No se lee una vez, se estudia, se relee, se analiza. Este texto es nuestro libro de texto porque fue escrito por alcohólicos para alcohólicos, condensando las experiencias de los 100 primeros miembros. Es ahí donde residen todas las respuestas. Al combinar este estudio con la asistencia regular a las sesiones y la práctica constante de los 12 pasos, comenzamos a cimentar una base sólida para rehacer, pieza por pieza, lo que el alcohol destruyó. No nos angustiemos con la idea de la perfección. Sabemos, con total franqueza, que la perfección es un ideal inalcanzable. Lo que buscamos es algo mucho más valioso, la capacidad de perfeccionarnos día a día en un nuevo modo de vivir, uno necesario para mantener la sobriedad feliz, la salud mental y un comportamiento cuerdo. Si miramos a los miles de miembros que han mantenido una sobriedad prolongada y feliz, descubriremos que hay factores que actúan como sus pilares. No es suerte, es una estructura de vida basada en estos conceptos. Humildad es la valorización veraz de las cosas tal como son. Es la voluntad de enfrentar los hechos sin adornos, de reconocer sin rodeos nuestra condición de alcohólicos y soltar, finalmente, el orgullo y la arrogancia. Es comprender la naturaleza de nuestra bebida, nuestra relación con un poder superior y nuestra conexión con los semejantes, practicando esta verdad un día a la vez. Honradez, se trata de liberarse de las vanas ilusiones. Es mantener la integridad en cada acto y en cada pensamiento, siendo sinceros en el deseo de sanar. Significa estar dispuestos a admitir errores, ser equitativos con los demás y, sobre todo, tener la fortaleza de resistir esa primera copa que a menudo buscamos tomar a escondidas. Fe es la seguridad, la esperanza y la confianza absoluta en el programa. Es creer, con la misma convicción con la que vemos a otros miembros recuperarse, que la práctica de los 12 pasos y el apoyo de un poder superior también nos sostendrán a nosotros. Fortaleza es ese estado de ánimo que nos permite navegar las realidades de la vida sin recurrir a la botella. Es la entereza para sobrellevar lo que no podemos cambiar y la determinación constante de pedir ayuda a Dios y a otros alcohólicos, ante cualquier problema, sea grande o pequeño, que amenace con devolvernos a la borrachera. Es, en esencia, la ausencia de miedo al vivir con fe, humildad y honestidad. Amor es el milagro que da continuidad a nuestra sobriedad. Necesitamos cultivar esta actitud mental. A medida que aumenta nuestra disposición para amar, crece nuestra capacidad de ser felices, serviciales y estar en paz. La falta de amor y el regreso a la bebida suelen ir de la mano. El amor es el antídoto. Servicio, esta es la llave maestra. Servir a Dios y a nuestros semejantes es la sangre vital de nuestra agrupación. Al ayudar a otro alcohólico que lo necesita, no solo estamos dando algo de nosotros, estamos recibiendo el regalo de la tolerancia y la humildad. El servicio es el arma más efectiva para combatir el egocentrismo y nos recuerda, cada día, nuestra propia impotencia ante el alcohol, manteniéndonos firmes en el camino de la recuperación.
El camino de la recuperación en Alcohólicos Anónimos comienza con un acto de honestidad brutal, el primer paso. Admitir nuestra absoluta impotencia frente al alcohol y reconocer que nuestras vidas se habían vuelto, efectivamente, ingobernables, es el primer rayo de luz en un túnel oscuro. Para entender este paso, primero debemos entender qué nos sucede. Los hombres y mujeres que somos alérgicos al alcohol y que, aun sabiendo las consecuencias, insistimos compulsivamente en beberlo, terminamos enfermando de un mal singular, el alcoholismo. Es una enfermedad compleja y única, pues no se conforma con deteriorar nuestro cuerpo, ataca también nuestra estructura mental y nuestra paz espiritual. El primer paso es el resumen condensado de la historia de todo bebedor que ha perdido el control. Este tipo de bebedor ha llegado a considerar el alcohol como una necesidad física vital, desplazando incluso la alimentación nutritiva. Esta práctica constante no es inofensiva, engendra desórdenes físicos y nerviosos que destruyen nuestra salud y bienestar. Es necesario profundizar en este punto, pues este estudio del primer paso está dedicado, en gran medida, a comprender la parte física de esta enfermedad. Lo cierto es que son pocos los alcohólicos que realmente se han sentado a hacer un estudio profundo y bien fundado de su propio problema. La mayoría acepta, a regañadientes, que deberían dejar de beber, pero en la práctica lo siguen haciendo. Cuando las crudas o los malestares físicos se vuelven insoportables, el alcohólico se da cuenta de que hay una enfermedad física detrás de su dolor. Sin embargo, en lugar de buscar ayuda, cae en la vieja trampa de creer que un clavo saca a otro clavo. Sigue bebiendo hasta caer en una nueva borrachera, o bien intenta dejarlo poco a poco, pasando por un calvario de angustias físicas y morales indescriptibles. El alcohólico vive, en esencia, en una esclavitud compulsiva. El alcohol se ha convertido en el único medio que conoce para hacer la vida medianamente llevadera o para calmar esa excitación nerviosa que él mismo se provoca. Bajo estas circunstancias, la vida se vuelve ingobernable en muy poco tiempo. Corregir esta condición es un problema serio que no admite esperas, requiere atención inmediata. La recuperación se hace realidad cuando el alcohólico quiere, con absoluta honradez, dejar de beber. La incapacidad de gobernar nuestra vida y la enfermedad derivada de la bebida compulsiva pueden detenerse. El límite de esta recuperación está marcado únicamente por nuestro propio deseo de cambiar y por la necesidad consciente de aceptar ayuda. Los fundadores de A identificaron el factor físico como una pieza clave de nuestra impotencia. Por ello, le dieron un lugar de primera categoría en el programa. A través de 12 sencillos pasos, diseñaron un modo de vida para la cotidianidad que, al aplicarse, restaura la salud física y proporciona una sobriedad satisfactoria. El éxito de este sistema no reside en teorías, sino en la aplicación diaria basada en las experiencias y la filosofía de quienes nos precedieron. Es fundamental comprender que la recuperación es posible, pero la curación, definitiva, en el sentido de volver a beber con control, es imposible. Quien ha cruzado la línea del alcoholismo no puede volver a beber normalmente. Nuestra resistencia física y mental está mermada, el control ha desaparecido y el consumo continuo solo nos garantiza el retorno a la enfermedad física y a la conducta demente. Somos, en toda regla, personas enfermas que requieren tratamiento. La experiencia de miles de personas nos enseña que el éxito en la recuperación depende de integrar estos 11 pilares fundamentales en nuestra vida. El deseo sincero, mantener una voluntad inamovible de dejar de beber. La rendición profunda, admitir y creer, desde lo más profundo de nuestra esencia, que somos impotentes contra el alcohol. La visión médica, ver el alcoholismo como lo que es, una enfermedad fatal e incurable que ataca el cuerpo, la mente y el espíritu. La actitud de paciente, asumir que estamos en A no como simples asistentes, sino como pacientes que necesitan someterse a un tratamiento riguroso. El cambio de concepto, identificar el alcohol como un veneno tóxico, despojándolo de la etiqueta de bebida. La autocomprensión, proponernos entender, con claridad, cómo y por qué nos afecta el alcohol. La aceptación de identidad, darnos cuenta, sin rodeos, de que somos alcohólicos. La disciplina de los pasos, aprender a aplicar los 12 pasos y apoyarnos en ellos como nuestra única tabla de salvación. La aceptación de la realidad, aceptar que podemos arrestar nuestro alcoholismo, pero que la opción de beber normalmente ha quedado borrada para siempre de nuestras vidas. El conocimiento técnico, adquirir información sólida sobre la relación entre el alcoholismo y nuestra salud. La vigilancia constante,
utilizar todo este conocimiento no solo para alcanzar la sobriedad, sino para prevenir recaídas, manteniendo siempre en nuestra mente la imagen vívida de la vida ingobernable que llevábamos y nuestra innegable impotencia frente al alcohol. Al integrar estos puntos, convertimos nuestra debilidad inicial en la cimentación de un nuevo comportamiento cuerdo y una vida llena de propósito. El punto de vista y la comprensión que hoy tenemos sobre el alcoholismo no son ideas nacidas de la nada. Se basan en hechos comprobables, avalados por nuestra propia experiencia directa y por el conocimiento profundo que hemos ido adquiriendo a través del contacto constante con otros alcohólicos. Esta exposición está diseñada como una guía breve para el recién llegado, sabiendo que su comprensión crecerá de manera natural a medida que incorpore el programa de Alcohólicos Anónimos como su modo de vivir cotidiano. La naturaleza, en su sabiduría, ha dotado a todo hombre y mujer normal de un cuerpo físico diseñado para soportar los rigores de una vida diaria activa. Una persona que goza de buena salud es capaz de resistir grandes penalidades en las circunstancias más desfavorables, siempre y cuando se cumplan condiciones fundamentales: la presencia de oxígeno, agua, una alimentación equilibrada, la eliminación regular de desechos, además de descanso y una distracción adecuada. La tenacidad humana por retener esa chispa vital es persistente, pero tiene un límite. Cuando los requisitos básicos para la vida se reprimen de forma permanente, creamos situaciones que nuestra naturaleza no puede resistir por mucho tiempo. Tarde o temprano, nuestro organismo comienza a manifestar fallas, aparece la tensión nerviosa y surgen condiciones neuróticas que trastornan nuestro equilibrio mental. Con el paso del tiempo, nos acercamos a la muerte simplemente por la falta de un descanso reparador y de la nutrición necesaria. El alcoholismo no solo estimula esta situación, sino que la complica exponencialmente al introducir la ingestión diaria y sistemática de un tóxico, ya sea alcohol o drogas. Al sustituir la nutrición necesaria para nuestra salud con el veneno del alcohol, este viaja por nuestra corriente sanguínea afectando, en primer lugar, nuestras células corporales y, después, las células cerebrales. Este veneno irrita el complejo organismo de nuestro cerebro y, finalmente, desbarata las defensas protectoras que la naturaleza nos había brindado. Es cierto que en algunos casos el deterioro físico es bastante rápido, pero para la gran mayoría de los alcohólicos, la adicción se va consolidando a lo largo de los años. Por esta razón, el deterioro físico real solo es evidente en los estados más avanzados de la enfermedad. Lo más grave es que este trastorno no es perceptible para el alcohólico mismo. Él es incapaz de notar los aspectos peligrosos de su condición, tanto física como mental. El alcoholismo ha inhibido gradualmente su capacidad de discernir entre la bebida social y la manera patológica de beber. En este punto, ocurre un marcado cambio de personalidad, impulsado principalmente por un modo de pensar negativo que lo empuja a beber aún más. Mientras que los familiares y el propio alcohólico se preocupan por este cambio, él mismo carece de autocrítica. Su personalidad le impide reconocer la realidad y apenas le permite mantener una falsa adaptación ante un medio ambiente normal con el cual, en el fondo, está en conflicto. La recuperación del alcoholismo, esa enfermedad que causó que nuestras vidas se volvieran ingobernables, solo puede lograrse bajo una condición ineludible: dejar de beber y someterse a un régimen de vida regular y equilibrado que prescinda totalmente del alcohol. No existen atajos, no hay sustitutos ni ninguna otra salida posible para el alcohólico. Aquellos bebedores que aún conservan el control no tienen dificultad en amoldarse a este procedimiento. Sin embargo, el alcohólico cuya existencia física ha sido rebajada y cuyo sistema nervioso está agotado, necesita ineludiblemente la ayuda de un médico para comenzar a recuperarse. Muchos miembros han fracasado en sus intentos por arrestar su alcoholismo precisamente por pasar por alto su bienestar físico. Pueden mantenerse sobrios por unos días o semanas, pero el proceso se detiene o se complica si no se sienten bien físicamente. Nosotros creemos, por convicción, que todo alcohólico que pide ayuda a Alcohólicos Anónimos debería ser hospitalizado. Sabemos que esto no es posible en todos los casos, por ello, a los miembros que no pueden ser atendidos en una clínica, les advertimos sobre la urgente necesidad de consultar a un médico competente y con experiencia específica en el diagnóstico y tratamiento del alcoholismo. Nunca será demasiada la importancia que se le dé a esta indicación. El alcohólico es, ante todo, un enfermo que tiende a restarle importancia a su estado físico. Por eso, los miembros más antiguos tienen la responsabilidad de no permitir este descuido, deben enseñar al nuevo compañero la necesidad imperativa de someterse a un examen médico completo. La experiencia nos dice que es mucho menos probable que se recuperen prontamente aquellos que ignoran la sencilla precaución de recibir un tratamiento médico adecuado.
Al identificarse con nuestro programa y tratar de convertirlo en su nuevo modo de vida, el alcohólico ha dado el paso más serio y trascendental de su vida. No puede permitirse que el deterioro de su bienestar físico disminuya sus probabilidades de éxito. Tiene que salvaguardar su salud, ya que una mala salud es el camino directo hacia el primer trago. Por eso, invitamos al nuevo miembro a investigar las distintas fases del alcoholismo que aplican a su caso, a admitir valientemente su condición, sobre todo, a discutir sus problemas con los miembros antiguos, quienes siempre estarán dispuestos a brindar los consejos y la ayuda que él necesita para rehacer su vida. Acostúmbrese a considerar al alcoholismo como un estado de enfermedad del sistema nervioso, provocado por el uso excesivo y sistemático del alcohol. Es fundamental que reflexione profundamente sobre su impotencia frente a esta enfermedad. Para avanzar, debe conocer las diversas pruebas, tanto en el terreno médico como en el psicológico, que identifican a los alcohólicos. Admita, de una vez por todas, que no puede beber, considere su capacidad para dejarlo o tomarlo y tenga siempre presente que su incapacidad para dejar la bebida ante el desastre inminente que sobrevendría si usted consume alcohol, indica definitivamente que usted es un alcohólico. La necesidad de tomar una copa por la mañana, al día siguiente de una borrachera, es un síntoma muy común a la mayoría de nosotros. Existen muchas otras señales que nos identifican, es su responsabilidad proponerse conocerlas y reconocerlas en sí mismo. La recuperación del alcoholismo implica, ante todo, obtener conocimientos básicos sobre lo que es nuestra enfermedad y reconocer la necesidad consciente de someterse a un tratamiento. No hay ningún misterio en ello. La adicción al alcohol ha producido un envenenamiento real en nuestro organismo. Esa manera de beber compulsiva, contra la cual somos impotentes, exige, por una lógica aplastante, que nuestras vidas se vuelvan ingobernables. El primer paso de la recuperación es reconocer nuestro alcoholismo y admitir con total franqueza que estamos enfermos físicamente. ¿Por qué es vital este reconocimiento? Porque nos obliga a ser honrados al evaluar nuestra verdadera condición física, nos devuelve la humildad y nos deja dispuestos a dejar de racionalizar como lo hacíamos antes. Nos abre los ojos a la necesidad ineludible de considerar el internamiento en un hospital antes de entrar de lleno en Alcohólicos Anónimos, y nos prepara para aceptar la atención médica adecuada que necesitaremos después. Quienes realmente son alcohólicos están enfermos de un envenenamiento adquirido tras sustituir el alimento y el reposo por alcohol. Debemos entender que, aunque la salud física puede restablecerse con los cuidados adecuados, no existe ninguna curación que nos permita, jamás, llegar a ser bebedores controlados. El tratamiento es claro: admitir nuestro alcoholismo, estar dispuestos a recibir tratamiento médico, realizar el esfuerzo personal para suplementar esa atención con una dieta adecuada y el reposo necesario para recuperarnos, y comprometerse con la práctica diaria del programa de Alcohólicos Anónimos. Ocasionalmente, algunos de nosotros hemos recurrido a las drogas para proporcionarnos comodidad física o intentar conciliar el sueño. Debemos ser tajantes: este método está vetado para todos los alcohólicos, con la única excepción de aquellos casos donde un médico, que posea una ética profesional impecable y sea diestro en el tratamiento del alcoholismo, recete y supervise cuidadosamente un tratamiento de esta naturaleza. Nosotros vivimos este programa para desarrollar una personalidad normal y bien integrada, lo cual incluye, naturalmente, la capacidad de vivir sin alcohol. Los narcóticos y las drogas impiden este cambio de personalidad, tuercen nuestra manera de pensar con demasiada rapidez y, en la mayoría de nosotros, se convierten rápidamente en un sustituto del alcohol, formando un nuevo hábito. Cuando hablamos de drogas, nos referimos a los bromuros, al trihidrato, al paraldehído, a todos los barbitúricos y a los narcóticos que conocemos por nuestra triste experiencia. Es sumamente indeseable el expediente de los miembros que voluntariamente continúan usándolas. Sabemos que estas sustancias alteran nuestro proceso mental e impiden la honradez y el realismo necesarios en nuestro plan de vida de 24 horas. Dado que el programa exige fe en un poder superior a nosotros mismos, lo más prudente es buscar la ayuda de Dios para nuestros problemas y dejar totalmente de lado la autoadministración de sedantes. Hemos llegado al convencimiento de que solo un poder superior podría devolvernos el sano juicio. El segundo paso trata directamente nuestra enfermedad mental. Porque, por más inteligentes o brillantes que hayamos podido ser en otros sentidos, dondequiera que el alcohol estuvo implicado en nuestras vidas, hemos sido extraordinariamente dementes. Este es un lenguaje fuerte, lo sabemos, pero es la verdad. Ningún verdadero alcohólico se comporta cuerdamente mientras está bebiendo. El envenenamiento crónico del alcohol da como resultado tanto una manera de beber compulsiva como un comportamiento francamente demente.
La fuerza de voluntad, por sí sola, no es un factor determinante en la recuperación mientras no se elimine la compulsión física. Debido a que las reservas mentales hacen fracasar cualquier esfuerzo sincero por dejar de beber, encontramos necesario reconocer nuestra inestabilidad mental. Evitar la verdad solo trae resultados negativos, una manera de pensar deformada y una resistencia ciega a la ayuda de un poder superior. Aquellos de nosotros que hemos tenido un deseo sincero de recuperarnos de la enfermedad mental que el alcoholismo nos impuso, hemos usado con éxito este poder. Nuestras personalidades enfermas encuentran una fuente segura de fortaleza y un alivio en un Dios tal como lo concebimos. Él renueva nuestras mentes y pone orden en nuestra forma de pensar. El segundo paso nos descubre una perspectiva de nueva esperanza cuando nos basamos en la buena voluntad y en la fe. Como llamemos a este poder depende de su preferencia, llámele como le parezca mejor, ponerle nombre no tiene importancia. Lo esencial es creer en él y permitir que nos sirva en el restablecimiento de nuestra salud mental y nuestra aptitud para vivir sin alcohol. La fe en un poder superior es una ley básica de la recuperación, es algo que siempre se evidencia en la vida de aquellos miembros que han tenido éxito. Lo que ellos han hecho, nosotros también podemos hacerlo. Con la práctica de los 12 pasos, ganaremos un contacto consciente con este poder, suficiente para vivir cuerdamente en una sobriedad satisfactoria. Finalmente, los impedimentos mentales o reservas deben levantarse. Nuestra falta de autocrítica suele hacer fracasar cualquier evaluación honrada de nuestra propia enfermedad. El empleo del término buen juicio a menudo ofende nuestro falso orgullo, admitimos nuestra enfermedad, pero nos rebelamos contra la cuestión del buen juicio. Debemos entender que esta aceptación parcial es un peligro latente para nuestra sobriedad. Lo que más nos beneficia, sin reservas, es aceptarlo todo con humildad y honestidad. El camino de la recuperación puede parecer, al principio, un terreno lleno de confusiones. Sin embargo, para el principiante, el secreto para no perderse es abordar este paso con el deseo sincero de comprender el significado que Alcohólicos Anónimos le ha otorgado a través de décadas de experiencia. Debes tener siempre presente que estás haciendo de este programa tu nueva manera de vivir y que esto no es una elección casual, es el requisito esencial para salvarte del alcoholismo. De este paso dependen tu bienestar mental y físico, tu felicidad, tu vida misma y sobre todo, la seguridad y paz de tu hogar. Puede que, en un primer momento, experimentes desacuerdo con alguna de sus partes. Es normal. Pero mi invitación es a que decidas ser receptivo y elijas aceptar los 12 pasos en su totalidad. Muchos de nuestros compañeros, tras un tiempo de práctica, han llegado a comprender el verdadero significado de este segundo paso al expresarlo de esta forma. Llegamos al convencimiento de que un poder superior a nosotros mismos podría hacer que nuestro proceder volviese a ser cuerdo. La verdad es que la mayoría de nuestros miembros solo hemos actuado bajo niveles reales de demencia durante nuestros periodos de embriaguez. Esta es una práctica lamentablemente común entre todos los que beben hasta perder el control. Pero para el alcohólico, la tragedia es que los intervalos entre estas borracheras se acortan cada vez más, hasta que finalmente se unen en una borrachera prolongada, convirtiendo nuestro comportamiento demente en una cuestión grave y constante. Si te emborrachas una noche, el entorno suele disculparte, pero cuando esto se prolonga por semanas, meses o años, se convierte en una actitud permanentemente condicionada por el cerebro. No podemos pasar por alto el efecto dañino del uso prolongado del alcohol. Este produce una condición malsana en el cerebro que resulta en el abandono completo del pensamiento juicioso y del proceder normal. El alcohólico pierde el control de sus impulsos, le falta coordinación mental y el uso continuo termina afectando el cerebro hasta producir, en muchos casos, demencia real. Existen señales claras de lesiones en la mayoría de los alcohólicos, las cuales aparecen en proporción a nuestra resistencia física, al nivel de envenenamiento y a la duración del tiempo que hemos bebido de forma normal. Si eres de los que aún se aferra a la ilusión de que puedes aplicar tu buen juicio a tu manera de beber, te invito a comprobar tu caso bajo la definición aceptada de demencia. Una definición sencilla nos dice que es un trastorno del comportamiento que ocurre cuando los impulsos del organismo ya no encuentran en el cerebro un centro coordinado para el acondicionamiento de nuestra conducta. Cuando esta condición aparece, el comportamiento es imprevisible, legalmente, ese individuo está loco. El comportamiento del bebedor descontrolado es exactamente igual, imprevisto y caótico. Los amigos y parientes se alarman al ver cómo el alcoholismo vacía nuestra capacidad de razonar, embota nuestro talento, limita nuestro instinto de conservación y nos hace irresponsables, convirtiéndonos en un peligro para la sociedad.
¿Cómo puedes explicar ese impulso insano que te incita a tomar la primera copa, sabiendo que te empujará a una borrachera más? ¿Es eso un acto cuerdo? ¿Estás obsesionado? Es un anhelo que hemos promovido por una manera irracional de pensar. Creemos, y sabemos por experiencia, que no puedes ayudarte a ti mismo, solo un poder superior a ti mismo puede quitarte la obsesión, enderezar tu mente y restaurarte a una forma cuerda de proceder. Aquellos que desaprueban la expresión, sano juicio, suelen ser alcohólicos que, por fortuna, escaparon de los aspectos más graves de la enfermedad. Sin embargo, debes adoptar un punto de vista amplio, recordando que la mayoría estuvimos enajenados mentalmente por largos periodos. Con el tiempo, el alcoholismo deteriora nuestra facultad de razonar, fomentando el engaño sobre nuestra verdadera salud y creando una falsa sensación de seguridad. Las pruebas que sostienen este hecho se encuentran en los siguientes síntomas de peligro, los cuales debes evaluar con honestidad. La falsa promesa, tomar la primera copa con la idea persistente de que, esta vez sí la controlaré. La dependencia mecánica, el uso continuo del alcohol y la dependencia absoluta de este para obtener la energía física y mental necesaria para afrontar las responsabilidades diarias. El alivio de la mañana, la necesidad ineludible de esa copa al día siguiente de la borrachera. La ausencia de autocrítica, nuestra incapacidad absoluta para juzgar con cordura nuestro proceder durante largos años, junto con la renuncia a considerar el daño causado a otros y a nosotros mismos. El autoengaño, la fe ciega que teníamos en pretextos infantiles para beber y las estúpidas coartadas que creábamos para salirnos con la nuestra. La temeridad, el desenfado peligroso al conducir un automóvil estando borrachos, alegando, con total cinismo, que manejábamos mejor en ese estado que estando sobrios, y el resentimiento feroz contra quienes se atrevían a diferir de nuestra opinión. El deterioro físico, la condición física crítica a la que llegamos y el sufrimiento continuo que soportamos por nuestra forma de beber sin control. La irresponsabilidad social y familiar, los riesgos económicos a los que nos expusimos, la vergüenza, la tristeza y la miseria que infligimos a nuestras familias. La parálisis emocional, los resentimientos que obstruían nuestras mentes, la pérdida de responsabilidades, la costumbre de emborracharnos para mortificar a otros, la errónea suposición de que podíamos beber o dejar de beber a voluntad, y nuestra forma irresponsable de despilfarrar dinero. Las lagunas mentales, los vacíos de memoria que son el sello de nuestra desconexión con la realidad. El fondo más oscuro, los proyectos o intentos de suicidio como escape final. Reconocer todo esto no es para castigarte, sino para salvarte. Al aceptar que no tenemos el juicio necesario para ganar esta batalla, abrimos la puerta para que un poder superior tome el mando. Esta aceptación sin reservas es lo que más nos beneficia y lo que, finalmente, nos devuelve a la vida. Los síntomas que hemos descrito anteriormente no son coincidencias, son pruebas contundentes de que el alcoholismo, ya sea en dosis grandes o pequeñas, se ha transformado en un veneno que induce a una manera de proceder anormal y restringe nuestra capacidad de coordinación mental. No tiene ningún sentido seguir engañándonos respecto al destino final del alcoholismo. Si persistimos en el uso del alcohol, nuestro camino se estrecha irremediablemente hacia solo dos posibles salidas, la demencia o la muerte prematura por causas alcohólicas. El propósito fundamental del programa de Alcohólicos Anónimos, entendido como un modo de vivir, es precisamente evitar que lleguemos a esos destinos fatales, logrando arrestar la enfermedad del alcoholismo antes de que sea demasiado tarde. Aunque como alcohólicos no podemos deshacer las heridas o los errores que hemos cometido en el pasado, sí podemos, y debemos, utilizar el conocimiento de que hemos escapado de la demencia y la muerte como un incentivo poderoso para acercarnos a Dios, pidiéndole que nos ayude a evitar la primera copa. Ahora contamos con una prerrogativa extraordinaria, la ayuda de un poder superior a nosotros mismos para frenar nuestra compulsión. Los antecedentes destructivos de nuestra vida pasada no constituyen una base definitiva sobre la cual deba juzgarse nuestro futuro. Ante nosotros se despliega una página en blanco, estamos invitados a anotar en ella nuestro propio mañana. La sobriedad, la cordura, la confianza y la verdadera tranquilidad mental están, por primera vez, a nuestro alcance. Hemos aprendido una lección definitiva: el alcohol es un veneno para nosotros, que nos enferma mentalmente y nos empuja a proceder como dementes. Sabiendo esto, resulta indudable que nunca podremos pretender estar en nuestro sano juicio si nos atrevemos a tomar esa primera copa. Sin embargo, a pesar de poseer este conocimiento, algunos de nosotros seguimos voluntariamente atrapados en nuestro propio egocentrismo, pasando por alto la gravedad de nuestra enfermedad. Esta forma de pensar, típica del alcohólico, desplaza la humildad necesaria y nos devuelve a la borrachera física,
que no es más que el resultado de nuestra falta de desarrollo espiritual y de comprensión. Al revisar minuciosamente las razones de nuestro fracaso, descubrimos que durante mucho tiempo estuvimos fomentando en nosotros mismos resentimientos, autocompasión, un agotamiento físico y mental profundo, y la creencia errónea de que nuestra fe en un poder superior era inadecuada. Nunca debemos olvidar que nuestras borracheras físicas siempre son precedidas por borracheras mentales que terminan en lagunas espirituales, nos dejan ciegos o imposibilitados, aislándonos de esa fuente de poder de la cual depende todo nuestro juicio y nuestra sobriedad. Podemos identificar estas señales si aprendemos a observar los síntomas de peligro que son tan manifiestos durante nuestro periodo de recuperación. La enfermedad mental se vuelve comprensible una vez que admitimos nuestra enfermedad física. Un cuerpo enfermo no puede alojar una mente sana, como alcohólicos. No podemos pensar ni obrar cuerdamente mientras estamos bebiendo, ni siquiera durante los primeros momentos en que empezamos a recobrar la sobriedad. Cuando el envenenamiento alcohólico se retira, vuelve el libre albedrío. No obstante, la experiencia nos dicta que no podemos confiar plenamente en él, y por eso acudimos a Dios para que nos sostenga. Estos son los principios fundamentales que contiene el segundo paso. Para no perder el rumbo, mantengamos siempre presentes los síntomas de esta enfermedad que intenta nublar nuestra razón. Beber de manera continua. Lagunas mentales frecuentes. La llamada embriaguez mental. La tendencia a eludir la autocrítica. Inestabilidad emocional constante. Una manera torcida y distorsionada de pensar. Resentimientos profundos y accesos de cólera. Planes o intentos de suicidio. Ideas erróneas sobre nuestro tratamiento. Un rasgo distintivo de nuestra personalidad enferma es la insuficiencia de la voluntad humana para remediar este mal por sí sola. Para recuperar la salud, debemos ser conscientes de la necesidad absoluta de tratamiento, mantener la buena voluntad de recuperarnos y creer firmemente en un poder superior. Solo así podremos recuperar el buen juicio y aprender a depender, día a día, de ese poder para sanar nuestra mente. En el tercer paso, tomamos una decisión trascendental, decidimos poner nuestras vidas y nuestra voluntad al cuidado de Dios, tal como cada quien lo concibe. Este paso identifica la enfermedad espiritual del alcoholismo y nos señala un remedio tan sencillo como eficaz. El buen éxito que se tenga con este, o con cualquiera de los otros pasos, no ocurre por azar, es el resultado directo de una manera de pensar y de motivos adecuados que se llevan a la práctica a base de esfuerzo diario. El conocimiento y el tratamiento de nuestra salud física y mental es de vital importancia, pero una sobriedad duradera y satisfactoria solo puede sostenerse entregando nuestra vida y nuestra voluntad a un poder superior. Los tres primeros pasos son la combinación maestra de Alcohólicos Anónimos, un compendio de sabiduría nacido de la meditación y la experiencia. Son, en esencia, la receta básica para nuestra recuperación. Aplicados a su debido tiempo y en las proporciones correctas, frenan de inmediato nuestra enfermedad, completándose el uno al otro como las piezas de un mecanismo perfecto. Los tres primeros pasos integran una receta básica para nuestro bienestar, por lo tanto, no dan el resultado esperado cuando se omite alguno de ellos. El primer y el segundo paso constituyen la premisa fundamental en la que nos basamos para decidirnos a entregar nuestras vidas, como alcohólicos, a Dios. El tercer paso, precisamente, requiere que tomemos esta decisión. La honradez, la fe y la oración son la chispa que genera nuestro éxito. Un conocimiento profundo de las lesiones físicas, mentales y espirituales que hemos sufrido como consecuencia de la bebida es indispensable para realizar la decisión honrada y trascendental que deseamos tomar. La reflexión que nace de nuestra necesidad, de esa necesidad desesperada de ayuda, es la que nos inspirará para buscar nuestro propio concepto de Dios. Nuestra gran necesidad consiste, precisamente, en perder el egocentrismo y la obsesión alcohólica. Los pioneros de Alcohólicos Anónimos encontraron la solución a estos problemas a medida que desarrollaron su comprensión de lo espiritual y dependieron de la ayuda de Dios para su recuperación. Cada uno de nosotros tiene las mismas posibilidades de lograrlo, siempre y cuando seamos lo suficientemente honrados, humildes y tengamos la voluntad necesaria para aprovechar estas herramientas. El tercer paso no deja lugar a ninguna reserva ni demora, requiere una decisión tomada en el acto. La forma específica en que entreguemos a Dios nuestra personalidad alcohólica no tiene importancia inmediata, lo verdaderamente importante es nuestra buena voluntad para tratar de hacer aquello que, en la práctica de los 12 pasos, nos abre el camino a la comprensión de Dios y nos proporciona maneras de entregar nuestras vidas a Él. Habiendo tomado esta decisión, nuestra actitud mental negativa cambia rápidamente a una manera de pensar sana y constructiva.
Perdemos la inseguridad y el temor que antes nos dominaban, la porfía y la rebelión desaparecen. Por alguna razón, parece que adquirimos una vaga comprensión de lo que es la voluntad de Dios para con nosotros, tal vez sea solo un poco al principio, pero eso es todo lo que necesitamos para empezar. Con el tiempo, esa comprensión crece. Los miembros que han aceptado y practicado el tercer paso saben perfectamente lo que vale poner al cuidado de Dios, tal como lo conciben, los defectos de sus vidas de alcohólicos. La fe en su ayuda y la buena voluntad para probar las prácticas espirituales de Alcohólicos Anónimos convertirán nuestras debilidades en fortaleza y comprensión espiritual. La sobriedad, que es el propósito central de nuestras vidas, no se gana sin haber negación propia y sin la ayuda de Dios. Si en nuestro camino se interponen el miedo, la opinión pública, las predisposiciones en el terreno espiritual o ideas hipócritas, debemos aprender a superarlas. No nos queda otro camino. Resulta un precio muy bajo el que pagamos por nuestra sobriedad y nuestro sano juicio, especialmente cuando comprendemos que nuestros prejuicios no son más que juicios preconcebidos fomentados por la mala salud, la ignorancia y el orgullo. Contrario a lo que nuestra mente enferma suele dictar, la opinión pública está a nuestro favor y no en nuestra contra. Los prejuicios en el terreno espiritual no son más que el resultado de una obstinación que se niega a darse la razón. Tratar de comprender cuál es la voluntad de Dios para con nosotros no es hipocresía, es un principio básico de recuperación para los alcohólicos enfermos. Este principio nunca le falla a quienes lo usan con sinceridad. Alcohólicos Anónimos es una agrupación anónima que nos protege de la publicidad, un sitio donde escapamos de la muerte por alcoholismo a través de una vida basada en fundamentos espirituales. Lo único que el público sabe de nosotros es que ya no bebemos. Quizás no aprueben el que bebiéramos antes, pero nos aceptan y respetan cuando dejamos de hacerlo. Esta es una sencilla e inequívoca demostración del progreso espiritual. Después de tomar nuestra decisión de vivir sobre una base moral y espiritual, surgen muchas dudas. ¿Cómo vamos a concebir a Dios? ¿Realmente vamos a entregarle nuestra vida y voluntad? Se nos indica que el programa de Alcohólicos Anónimos es sencillo y que debemos practicarlo de la forma más simple posible. A pesar de esto, en el tercer paso nos encaramos ante el secular misterio de la relatividad entre el hombre y Dios. Nuestra inclinación natural es evadir completamente el tema, buscando seguramente una manera más fácil. La hay, sin duda, y si se le da la oportunidad a nuestra mente de alcohólico, la encontrará, pero ese camino conduce inevitablemente de regreso a la bebida. Sabemos qué es lo que debe hacerse con esta cuestión, pero a menudo no estamos siendo honrados con nosotros mismos cuando nos negamos a buscar una comprensión de Dios o a recurrir a su ayuda y poder. Todavía razonamos de acuerdo con nuestra antigua manera de pensar alcohólica. Es difícil renunciar a las racionalizaciones y pretextos de nuestra personalidad pasada. Además, pasamos por alto que el servicio es el camino que conduce a él cuando estamos buscando a un Dios tangible. Después de andar a tientas en la densa niebla de la rebelión, la manera de pensar torcida y la desesperación, daremos con las soluciones. Sin embargo, por más honrada y sinceramente que tratemos de interpretarlas, generalmente nos aparecen sumamente confusas. Pasando por alto el hecho de que estamos enfermos, es fácil ver solamente ofensa moral en nuestra conducta y decidir que la religión es la solución única de nuestro problema. Aquellos que han hecho la prueba con esta solución excluyendo Alcohólicos Anónimos, generalmente han acabado por emborracharse. Por ello, no debemos confundir la religión organizada con nuestro programa, mantengamos esto aparte y no sustituyamos nuestra filosofía de Alcohólicos Anónimos con ella. Los clérigos honrados pueden facilitar logros espirituales, pero generalmente les falta comprensión de la parte física y mental de la enfermedad del alcoholismo. Si el clérigo de su confianza se interesa en Alcohólicos Anónimos, es indudable que le ayudará sin importar cuál sea su posición religiosa. Obviamente, la cuestión de credo religioso debe tratarse fuera de Alcohólicos Anónimos. Nuestro principio de Dios tal como lo concebimos, y el hecho de creer en un poder superior para recobrar la salud espiritual es todo lo que se requiere en el programa. Encontramos que esto es, en todos los aspectos, completamente adecuado. Una gran barrera para encontrar a Dios es, sin duda, la impaciencia. Con el tiempo, no tardamos en comprender que, para lograr un bien espiritual verdadero, tenemos que merecerlo mediante el esfuerzo y la constancia. Nuestra comprensión de Dios aumenta constantemente a medida que avanzamos en el programa, por lo tanto, debemos entender que nunca llegaremos a la perfección absoluta en este plano. Las desconcertantes calamidades del alcoholismo ya no tienen por qué causarle frustración al alcohólico que, con sinceridad, quiere ponerse bien.
El primer y el segundo paso nos han revelado el alcoholismo como lo que es, una enfermedad, un mal fatal e incurable. El envenenamiento alcohólico crónico, inducido por nuestra adicción, explica con claridad nuestra enfermedad física y mental. Esta condición es la premisa sobre la cual buscamos nuestra decisión de solicitar la ayuda de Dios para nuestra recuperación. La enfermedad espiritual, que antes nos parecía un concepto misterioso y vago, deja de serlo cuando convenimos en que el alcohol ha desempeñado el papel de anestésico en nuestras vidas. Esto explica la parálisis mental y las desviaciones de la moral que van aparejadas a una manera compulsiva de beber. Llegamos a comprender que la autocompasión, la intolerancia, el resentimiento, la beligerancia, el carácter negativo y la falta de honradez nos han aislado de Dios, han encallecido nuestra conciencia y han producido nuestra enfermedad espiritual. El tercer paso solo nos confunde cuando nosotros mismos intervenimos de forma errónea en su aplicación. Recordemos que este paso tiene tres partes fundamentales: primero, una decisión; segundo, el esfuerzo de tratar de determinar qué es lo que constituye nuestra vida y nuestra voluntad; y tercero, tratar de formarnos un concepto de Dios poniéndolas bajo su cuidado. En este proceso, dejamos de jugar a ser Dios, le entregamos al nuestro egocentrismo. Dejamos de estar en tensión constante. Evitamos cuidadosamente confundir a Alcohólicos Anónimos con la religión organizada. No tratamos de definir a Dios según conceptos limitados. Por el contrario, reconocemos y tratamos de desarrollar nuestras posibilidades espirituales. Nos esforzamos por tener un contacto personal con Dios, pensando y actuando de acuerdo con valores morales que ayuden al mejoramiento de nuestra conciencia. Planeamos y tratamos de llevar una vida diaria que abarque la sobriedad, la honradez, la oración, la tolerancia, el perdón, el servicio a nuestros semejantes y la realización de las restituciones cuando sea indicado. La humildad que nos brinda este paso es necesaria para nuestro futuro bienestar. No tendremos ninguna inspiración espiritual ni liberación real del miedo hasta que nos deshagamos de los fantasmas que tenemos guardados. Hemos de dejar de esquivar a la gente y empezar a afrontar los hechos y los problemas si es que deseamos nuestra liberación del pánico y de la tensión. El quinto paso es un paso cardinal, requiere una acción que pone en marcha un verdadero despertar espiritual cuando respaldamos nuestra fe con obras morales. Si este paso le parece difícil, y es natural que así sea, recuerde que usted no es la excepción, muchos de nosotros reaccionamos exactamente igual. Esta resistencia es más que la consecuencia de los reflejos de una realidad alcohólica moribunda que trata, por todos los medios, de evitar la confrontación con la realidad. Ha transcurrido muy poco tiempo entre nuestro repentino cambio de una manera de pensar racionalizada a la de una conducta receptiva necesaria en nuestro programa, y a menudo, sin que nos demos cuenta, estamos siendo dominados por nuestros antiguos pensamientos. Sin embargo, estas resistencias son más que ideas momentáneas de rebelión, pronto dejarán su lugar al poder de sublimación de nuestra nueva filosofía si mantenemos la mente abierta y tenemos fe en que Dios nos ayudará a encontrar la solución correcta. ¿Deseas profundizar en algún aspecto sobre cómo elegir a la persona adecuada para compartir este inventario, o prefieres discutir más sobre cómo este paso detiene el ciclo de la racionalización alcohólica? Este paso del programa delinea específicamente el curso de acción que se ha de tomar a su debido tiempo mediante una entrevista realizada por alguien de nuestra confianza en Alcohólicos Anónimos. La persona que nos escucha será comprensiva, pero permanecerá inafectada por la narración de nuestras faltas. La metamorfosis del alcohólico hacia una nueva personalidad se hace mucho más evidente al contemplar el quinto paso. En este punto, quedamos profundamente impresionados con la sencillez de este plan espiritual efectivo que ha sido el medio para que comencemos a ver en nosotros un despertar espiritual genuino. Este paso representa, en realidad, un reto directo a nuestra sinceridad, puesto que no se nos ha prometido la humildad, una experiencia espiritual profunda o la pérdida del miedo en el instante preciso en que hemos hablado de nuestros defectos con una tercera persona. Este es el paso del programa que nos indica con precisión qué debemos hacer una vez que lo hemos completado. Esa indicación se nos da claramente en nuestro libro grande, donde se nos dice: al regresar a casa, nos vamos a alguna parte donde podamos estar tranquilos una hora, examinando detenidamente lo que hemos hecho. Le damos gracias a Dios de todo corazón por haber llegado a conocerlo a Él. Tomamos este libro y buscamos las páginas que se refieren a los 12 pasos. Leemos detenidamente las 5 primeras proposiciones y nos preguntamos si hemos omitido algo, porque estamos construyendo un arco que, al transponerlo, nos hará libres por fin. En este momento de introspección, debemos ser honestos con nosotros mismos y plantearnos preguntas vitales. ¿Ha sido consistente nuestra labor hasta ahora? ¿Han sido colocadas debidamente las piedras del fundamento?
¿Hemos escatimado el cemento en estos cimientos? ¿Hemos tratado de hacer la mezcla sin la arena necesaria? Si podemos contestar a estas preguntas a nuestra entera satisfacción, entonces estamos en la condición espiritual adecuada para ver y practicar el sexto y séptimo paso. Estuvimos completamente dispuestos a dejar que Dios eliminase nuestros defectos de carácter y humildemente suplicamos a Dios que nos liberase de nuestros defectos. No es sino hasta después de haber completado el quinto paso, cuando se ha experimentado la verdadera humildad y la estimación propia ha sido restablecida como resultado de admitir, tanto ante Dios como ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestras faltas, que nos encontramos en una condición espiritual verdaderamente apropiada. Esta acción trae consigo un sentimiento de fortaleza moral hasta ahora desconocido para nosotros. Por primera vez, nos encaramos con nuestro yo verdadero, el yo cuyas raíces mustias han tocado fuentes de convicción, poder y seguridad de las que ahora se está nutriendo. En la consumación de estos pasos encontramos una paz nueva, una liberación real de la tensión y la ansiedad. A medida que ponemos en manos de Dios nuestras equivocaciones y nuestros defectos de carácter, le estamos pidiendo que los elimine de nuestra vida, estamos haciendo un gran esfuerzo mental para cooperar con Él. Sentimos una intensa humildad que clama por reconocimiento y que nos ayuda a adivinar la elevación espiritual. En ese momento, la proximidad de nuestro Creador se hace sentir con claridad. Para el logro satisfactorio de estos pasos, la higiene mental y la ventilación espiritual que hemos iniciado con nuestro inventario y continuado en el quinto paso, alcanzan su punto culminante cuando sometemos de lleno nuestra voluntad a Dios y estamos dispuestos a entregarle todos nuestros defectos morales. Los diversos objetivos que nos planteamos en el sexto y séptimo paso son: llegar a ser totalmente honrados y humildes, buscando sin reserva su ayuda. Perfeccionarnos en la práctica de orar desinteresadamente. Mantenernos plenamente conscientes de nuestros defectos de carácter. Querer de verdad que se nos quiten. Renunciar totalmente a todos esos defectos y creer, sin sombra de duda, que Dios puede librarnos de ellos. Pedirle a Él que nos quite todo aquello que nos separa de su voluntad. Los resultados que esperamos de la búsqueda constante de estos objetivos son profundos: reconciliarnos con la manera de Dios de tratar las cosas, llegar a sentirnos hartos de nuestra manera propia de hacerlas y, cuando vamos más allá de tratar de manejarlo todo, adquirir la buena voluntad para llevar a cabo nuestro plan de suprimir el egocentrismo mediante la fe y un contacto consciente con Dios. A su vez, experimentamos un disgusto por nuestras antiguas costumbres alcohólicas y buscamos esa inspiración religiosa que nos proporciona una sensación interior de seguridad y paz, un acrecentamiento de nuestra fe y un corazón y mente más sanos para tener la capacidad de ser generosos en nuestras oraciones. Obtenemos, a su vez, ese valor espiritual que se traduce en una actitud confiada hacia la vida, el deseo genuino de hacer restituciones a quien haya sufrido a causa de nuestra manera de beber, la oportunidad de remover de nuestra vida todo aquello que impida que podamos servir a Él y a nuestros semejantes, y por último, el deseo de dejar atrás nuestros caprichos para darle a Dios una verdadera humildad, eliminando nuestros defectos para lograr, finalmente, la tranquilidad mental y la sobriedad. Como bien señaló George ayer, existe una inestabilidad inherente en la naturaleza humana. El hombre es algo que está sucediendo todo el tiempo, es una continua inquietud. El ser humano dispone de sus propias reglas, enmienda su propia fórmula y vuelve a fundir su propio molde en el acto mismo de ser, y mientras esa inquietud funcione, esa será siempre la naturaleza del hombre. Por ello, este paso indica la práctica de un inventario diario para consultar nuestra problemática mental y espiritual. Mediante este paso evitamos las desgracias y las experiencias devastadoras que ocurren inevitablemente cuando estamos dominados por las diversas formas de egocentrismo que penetran, de manera insidiosa, nuestras vidas. Debemos concebir nuestro inventario como una especie de oficina de información que identifica los defectos morales, tanto antiguos como nuevos. Este paso posee su propia galería de malhechores, en la que catalogamos cada defecto con su alias, para que, cuando el egocentrismo se disfrace, por ejemplo, de complacencia o de aburrimiento, podamos descubrir al impostor y, tras arrestarlo, someterlo al proceso del programa. Estos defectos son causas que resultan peligrosas para nosotros, tuvieron mucho que ver con los daños sufridos a consecuencia de nuestra manera normal de beber y, si no se vigilan, pueden llevarnos de nuevo a la demencia del alcoholismo. Es vital distinguir las funciones. El cuarto paso nos señaló un inventario que nos sirvió para un propósito definido y fundacional, nos reveló los defectos de carácter que anteriormente nos habíamos negado a reconocer, defectos que hicieron ingobernables nuestras vidas. Era indispensable hacerlo entonces, y solamente llenó su propósito cuando catalogamos la naturaleza de nuestros voluntariosos hábitos y defectos alcohólicos.
Sin ese registro, hubiese sido imposible nuestro progreso en Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, no debemos olvidar la inquietud propia de los alcohólicos. Basándonos en esta experiencia, nuestros fundadores sabían que aparecerían nuevos defectos de carácter y que muchos de los viejos volverían a presentarse disfrazados. De ahí nace la necesidad del examen mental diario para aceptar la llegada de cada defecto antiguo, como una especie de centinela mental, estar alertas ante la llegada de los nuevos. Evite usted confundir las respectivas funciones del cuarto y 10º paso. El cuarto paso consistió en hacer una relación por escrito de nuestros defectos de carácter, quedando siempre abiertas futuras añadiduras. El 10º paso es la regla de cálculo de Alcohólicos Anónimos para computar nuestro progreso diario. Es un inventario moral perpetuo que salvaguarda el despertar espiritual de nuestra sobriedad, una evaluación con la que finalizamos cada día. El designio de nuestra filosofía es vivir cada paso. El propósito del 10º paso no solamente es proseguir con nuestro inventario personal, sino también cotejar nuestro progreso diario en cada uno de los pasos del programa, revisando nuestros defectos diariamente. Muchas veces nos damos cuenta de que estamos en un camino equivocado debido a la naturaleza propia del alcohólico, que permite que estas situaciones lleguen generalmente hasta el límite. Es necesario corregirlas urgentemente cuando se hace ese descubrimiento. No es raro que nos encontremos en el camino equivocado, lo que importa es regresar al camino indicado. El inventario diario es indispensable para identificar este requisito. No hay nada más importante para la recuperación del alcohólico que la conservación de su sobriedad. El 10º paso nos proporciona un medio para la conservación, un medio sencillo y efectivo para sondear las aguas peligrosas de la borrachera mental y localizar reservas, pensamientos, estados de ánimo y actos que puedan hacernos regresar a la borrachera física. El egocentrismo sigue siendo un peligro horrible. Salvaguardaremos nuestra sobriedad mediante frecuentes revisiones de nuestro proceder y de nuestra voluntad para admitir nuestros errores. Al hacer un hábito diario de alimento mental, nos revelaremos mucho sobre nuestros pensamientos negativos y nuestra conducta voluntariosa para corregir, de acuerdo con los dictados de nuestra conciencia. Si terminamos el día con una revisión de nuestra conducta emocional y del trato que damos a los demás, podremos corregir tanto nuestros caprichos como nuestras faltas. Admitir nuestras faltas nos aporta beneficios tanto psicológicos como espirituales, complementan nuestro inventario. La práctica continua del 10º paso vivifica nuestra conciencia, poniéndonos alertas en el conocimiento de nuestra necesidad de la ayuda de Dios y de la sublimación divina en nuestras voluntades. La sobriedad que hemos adquirido, aquella por la cual hemos ganado la confianza y el respeto de los demás, solo se mantiene si somos capaces de continuar con nuestro inventario personal y admitir prontamente nuestros errores al reconocerlos. El 11º paso nos indica con claridad que debemos procurar, a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro contacto consciente con Dios, tal como lo concebimos, pidiéndole que nos ilumine a fin de poder cumplir con su voluntad. Este paso puede dividirse, para su estudio y práctica, en 3 partes fundamentales. Consideramos primero la parte técnica, es decir, la necesidad impostergable de la oración y la meditación para mejorar nuestra comprensión de Dios y nuestro contacto con Él. Una oración realizada por el mejoramiento de este vínculo es, en sí misma, contacto con Dios, es una búsqueda activa del conocimiento de su voluntad, por lo tanto, la obtención de la energía física, mental y espiritual necesaria para cumplirla. Esto, por supuesto, requiere el esfuerzo coordinado de todas nuestras facultades. El conocimiento de la necesidad de este paso está basado en la cruda experiencia de los miembros de Alcohólicos Anónimos, algunos de los cuales han demostrado, lamentablemente, que es posible olvidar que uno no se ha curado del alcoholismo. Han confundido, en su error, la recuperación con la curación, y por lo tanto, después de unos cuantos meses de sobriedad, han llegado a considerar innecesaria la práctica constante de la filosofía de Alcohólicos Anónimos. Han pasado por alto el hecho fundamental de que la mente humana no está constituida para recordar, de manera permanente, la pena y el dolor extremos sufridos a consecuencia de nuestra enfermedad. Van demasiado lejos al aceptar como un hecho consumado su cambio de personalidad cuando presuponen que, una vez efectuado este, permanecerá así por sí solo. En un momento de tremenda necesidad fue indispensable la ayuda de Dios, pero para ellos eso ha pasado a ser un tiempo pretérito. Hoy dicen, nunca volveremos a beber o ni siquiera pensamos en ello. En ese instante, quedan al descubierto y comienzan a disminuir sus contactos espirituales y sus labores de servicio. Es loable la actitud categórica respecto a la permanencia de la sobriedad, pero esta solo se recomienda cuando se aplica estrictamente a cada periodo de 24 horas. El hecho de no tener ningún deseo ni intención de volver a beber jamás es, sin duda,
un estado recomendable para el nuevo miembro, es nuestra ambición y es un estado de ánimo por el cual podemos estar agradecidos, pero es uno que, con demasiada frecuencia, fomenta una complacencia que puede acarrearnos serias dificultades a menos que se le dé a Dios el debido crédito por la sobriedad de la que disfrutamos. Cuando se revela la complacencia, somos propensos a olvidar la parte que Dios ha tenido en la realización de nuestra recuperación. Pasamos por alto el hecho de que nuestro sistema nervioso sigue siendo el de un alcohólico, parece que olvidamos que, como alcohólicos, somos susceptibles a estados de ánimo y emociones que anteriormente aplacábamos con alcohol. La complacencia confunde el conocimiento de que nuestra recuperación del alcoholismo nos fue otorgada por un poder superior y que, sin un contacto constante con Dios, es muy probable una vuelta a nuestros antiguos y bajos niveles físicos y espirituales. La cooperación con un poder superior ha sido el factor que nos ha sacado del surco alcohólico. El 11º paso es un paso para la conservación y está ideado específicamente para mantenernos fuera de este surco y para que nos mantengamos tranquilos, nos mantiene activos espiritualmente y en una relación armónica con Dios. Nos asegura contra el agotamiento de la inspiración que aparece a medida que disminuyen nuestros problemas alcohólicos visibles. La comprensión de esta situación y el conocimiento de que los miembros a veces se desvían del buen camino de lo espiritual es nuestra primera línea de defensa. Fortalezcamos esta defensa teniendo siempre en mente, en primer lugar, que en realidad solamente estamos disfrutando de la diaria suspensión de una sentencia a la que estamos condenados. Una de las posibilidades de estas suspensiones está sujeta exclusivamente a nuestras condiciones espirituales. Por ello, exponemos una disciplina definida de 24 horas para nuestra conducta emocional. Empezamos cada día con un momento de tranquilidad, rezando por nuestra liberación del egocentrismo, el miedo y la falta de honradez. Planeamos nuestro día, pedimos saber cuál es la voluntad de Dios y pedimos dirección divina para que podamos tomar todas las decisiones debidas. Nuestras oraciones deben ser siempre desinteresadas y enfocadas en el bien de los demás. Cada noche, inventariamos nuestras actividades, admitimos el daño que hayamos podido ocasionar, le pedimos perdón a Dios y le consultamos acerca de las reparaciones que deban hacerse, cerrando el día con una oración de gratitud por su ayuda continua a nuestra sobriedad. Habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros actos. Como esta es una interpretación de los conceptos establecidos de Alcohólicos Anónimos, sería inconsecuente medir las palabras cuando se trata de valores espirituales o retener el hecho de que el despertar espiritual es una parte esencial de nuestra recuperación. Providencialmente para nosotros, al menos 6 de los 12 pasos son dones naturales espirituales. Conociendo las falacias de la manera alcohólica de pensar, es inconcebible que pudiéramos recuperarnos del alcoholismo sin una inspiración que dependa de un poder superior al nuestro. Recibimos esta inspiración y llegamos a conocer a Dios viviendo los 12 pasos. Si los principios espirituales de los 12 pasos no pudieran estar presentes, Alcohólicos Anónimos, en vez de lo que es, sería un grupo de alcohólicos malhumorados, temporalmente sin beber y viviendo en un estado perpetuo de borrachera mental. Al faltar el beneficio de la influencia espiritual, dominaría la ley de la selva propia de la manera resentida de pensar del alcohólico, lo cual llevaría de vuelta a cada miembro a la ensaña del alcoholismo. Nuestra sobriedad requiere un cambio de personalidad, logramos esto en forma de un despertar espiritual como resultado de vivir el programa de Alcohólicos Anónimos. ¿Realmente tenemos un despertar espiritual, o es casualidad, miedo, obstinación o racionalización alcohólica lo que nos mantiene sobrios? Si no es por lo primero, entonces, ¿qué es lo que nos llena de entusiasmo y deseo de llevar este mensaje a otros alcohólicos? ¿Quién nos otorga el poder para dejar de beber y ayudar a otros a dejar de hacerlo, sin mencionar nuestro deseo sincero de ayudarlos? ¿Qué es lo que nos da el poder para adquirir y transmitir el milagro de la sobriedad? ¿Es posible que un alcohólico frene la alegría física y la obsesión mental del alcoholismo por su propio poder? Creemos firmemente que no. La medicina conviene en que los alcohólicos que tratan de refutar esta teoría acaban emborrachándose. Obviamente, no hay más que dos respuestas a estas teorías. La primera, aquellos que aceptan y tratan de vivir todos los 12 pasos rara vez fracasan en Alcohólicos Anónimos. La segunda, aquellos que pasan por alto los principios espirituales de los pasos rara vez tienen buen éxito. Evidentemente, requerimos ayuda espiritual para adquirir la estabilidad mental conducente a la sobriedad que queremos disfrutar. Una encuesta, para la que fueron entrevistados varios cientos de miembros de Alcohólicos Anónimos,
reveló muchas opiniones interesantes concernientes a la relación de su despertar espiritual con su sobriedad. Solamente se abordó a los miembros con 1 año o más de sobriedad. Las preguntas que se les hicieron en forma casual fueron: ¿ha tenido usted un despertar espiritual? ¿Fue vital para su recuperación? ¿Cuándo tuvo lugar? ¿Puede usted definirlo? De los entrevistados, la mayoría estuvo de acuerdo en que habían tenido un profundo cambio de personalidad hacia mejores condiciones. Solamente 2 personas sostuvieron que habían experimentado transformaciones espirituales revolucionarias. Los miembros de ambos grupos admitieron la importancia de un cambio de personalidad para su sobriedad y vieron la evidencia de un despertar espiritual en una buena disposición para aceptar la ayuda de Dios al frenarse ante los problemas de la vida cotidiana. Pocos de los miembros podían acordarse de cuándo habían tenido lugar esos despertares. Entre los que optaron primero, algunos no podían definir su contacto consciente con Dios, pero cada uno de ellos sostenía tener el suficiente para mantenerse sobrio. Sus experiencias comenzaron con la entrega de sus defectos de carácter a Dios, tal como lo concibe, y el progreso surgió a medida que confiaron en Él, una vez que el alcohol y el ego se fueron. Las opiniones relativas al despertar espiritual que fueron recogidas entre miembros de varios países tenían denominadores comunes de fe, entrega, humildad, tolerancia y amor. No se pueden catalogar en ningún orden de importancia, cada una era importante para el que la ejercía. Estas son algunas de sus convicciones. Creo sinceramente que experimenté un despertar espiritual cuando me di cuenta de que hay algo que me había mantenido lejos de esa primera copa, cuando se me quitó mi escepticismo de antes acerca de Dios y adquirí más fe en Alcohólicos Anónimos, cuando sentí gratitud y humildemente le manifesté a Dios, tal como yo lo concebía, mi reconocimiento. Asistí a una sesión de Alcohólicos Anónimos en la que me impresionó la práctica de un miembro de 6 meses de estar en el programa, el cual no se conformaba solo con una abstinencia satisfactoria. Su buena voluntad para confesar de plano sus faltas me puso a pensar profundamente. Había yo estado sin beber durante años, pero esto no me hacía feliz. Al día siguiente puse en práctica el 5.º paso con un clérigo comprensivo. Este fue, sin duda, el comienzo de mi despertar espiritual. Mi facultad de comprender permitió que me diera cuenta de que tenía que haber sido mi poder operante, aparte de mi ser físico, el que me había dado la sobriedad y la tranquilidad mental al mismo tiempo. La primera vez que me di cuenta de las cosas que yo tenía que ameritaban gratitud, y que me preocupé lo suficiente por las necesidades de los demás, fue cuando, mediante la dependencia de un poder superior, permanecí sobrio y llegué a sentir confianza en mí mismo. Voluntariamente acepté mi propio concepto de Dios, no las ideas de otro, sino las de mi propio concepto. Acudí a Alcohólicos Anónimos buscando ayuda y se me trató con amistad y comprensión por parte de mis nuevos amigos. Admití cabalmente mi impotencia como alcohólico y me di cuenta de que sería necesario un poder ajeno al mío para salvarme de la locura o de morir a consecuencia del alcoholismo. Mi despertar fue progresivo, habiendo contribuido a él con su parte cada uno de los pasos. Al terminar mi primer mes de estar en Alcohólicos Anónimos, se apoderó de mí una tremenda compulsión por beber. Estando ya en la cantina, le pedí la ayuda a Dios, la recibí inmediatamente. Me salí de aquel lugar sin haber bebido una copa y con agradecimiento en el corazón. Después de haber tratado de vivir de acuerdo a los principios espirituales de los 12 pasos, me convencí de que ya había cumplido mi primer día de trabajo honrado y de que realmente había tratado de que fuera un día que valiera la pena. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había estado yo solo. Es después de haber tomado la decisión del tercer paso, que empecé a hacerme un inventario para darme cuenta de qué era lo que me mantenía distanciado de Dios desde mi niñez. Mi despertar ha de haber tenido lugar cuando descubrí mi conciencia, cuando la utilicé como factor de decisión para juzgar entre lo debido y lo indebido. Pude ver el punto de vista de otros y tener en cuenta sus faltas, así como admitir las mías. Cuando empecé a rezar por su bienestar así como por el mío, comencé a hacer reparaciones. Mi primer esfuerzo fue bien recibido y me produjo una maravillosa sensación de satisfacción y de bienestar. Sospeché que el origen de esto era espiritual, pero cuando estuve a punto de que me echaran de la oficina de un individuo y cuando en la siguiente ocasión no perdí los estribos, supe que era la voluntad de Dios y no la mía, y que Él me estaba guiando. Los resultados de esta encuesta nos revelaron que el factor tiempo no es la esencia de un despertar espiritual, ni la rapidez con la que se lleva a cabo tiene alguna conexión con su profundidad o su calidad. Algunos miembros lo experimentaron pronto, para otros fueron necesarias semanas y hasta meses de esfuerzos en la asociación en Alcohólicos Anónimos antes de despertar a una sensación interior de la presencia de Dios. Pero sin importar el tiempo para que se lleven a cabo estos despertares ni su profundidad,
los tuvieron todos los alcohólicos que se dieron cuenta de sus defectos de carácter y que estuvieron dispuestos a que Dios, tal como lo recibieron, los viviera. Estas experiencias difícilmente pueden ser fantasías. La sobriedad y la tranquilidad mental solo llegaron después de la fe y la dependencia en la voluntad de Dios. El recién llegado tarde o temprano distingue un despertar espiritual en su manera de vivir de acuerdo a Alcohólicos Anónimos. Por eso, muchos de nuestros fundadores aconsejaron que usted y el hombre nuevo deben caminar día a día por el camino del progreso espiritual. Este ha sido el pequeño libro rojo, esperamos que haya sido útil para tu recuperación y que estés gozando de la paz y la tranquilidad que nos otorgan nuestros 36 principios espirituales. Esto es Conciencia Interior en Alcohólicos Anónimos y Felices 24 Horas.